A ver, imaginemos esta escena por un segundo. Un coche, sin nadie al volante, choca. De repente nos metemos de lleno en uno de los rompecabezas legales más grandes de nuestra era. Y es que claro, cuando no hay un conductor humano, la pregunta más básica, lo cambia absolutamente todo. Y esa pregunta es la clave de todo esto. Si un coche que se maneja solo tiene un accidente, ¿a quién le echamos la culpa? Ya no es tan fácil como, señalar al que iba distraído, ¿no? Se acabó el error humano obvio. Entonces, ¿a dónde miramos ahora? Bueno, para entender este lío hay que ver el cambio monumental que está pasando, ¿eh? La respuesta de antes era facilísima. El conductor. Punto. La respuesta de ahora es el sistema. Y qué cosa más compleja. Este es el giro, el verdadero cambio que define toda esta conversación. Ok, empecemos por lo conocido, las reglas de toda la vida. Aquí, todo, absolutamente todo, gira en torno al error del conductor. Y ojo, que esto aplica a casi todos los coches que vemos en la calle hoy en día, los que técnicamente se conocen como de nivel 0 a 2 de automatización. La palabra clave en este mundo es negligencia. En términos legales es básicamente no poner el cuidado que se debe, y por eso alguien sale lastimado. Así de simple. El foco siempre está en la persona, que se distrajo, que calculó mal, que no frenó a tiempo, puros errores humanos. Y aquí viene algo súper importante, ¿eh? Incluso en esos coches modernos que tienen, ya saben, asistente para no salirse del carril o que frenan solos, la persona que va sentada en el volante sigue siendo el conductor legal, no hay duda. La inteligencia artificial es como un copiloto muy avanzado, sí, pero solo un asistente. La responsabilidad final no es suya. Hay una analogía que me encanta para explicar esto. Es la del jinete. Piénsenlo. Antes, un accidente era como juzgar a un jinete por no haber controlado bien a su caballo. ¿Quién tenía la culpa? Pues el que llevaba las riendas, ¿no? Toda la responsabilidad era suya. Muy bien, ahora sí, viajemos al futuro, a las nuevas reglas del juego. Aquí es donde la culpa ya no es del conductor, sino del producto, del coche. Estamos entrando de lleno en el mundo de los niveles 4 y 5 de automatización, la conducción autónoma de verdad. Y aquí, el concepto legal que lo pone todo de cabeza es la responsabilidad por producto defectuoso. A ver, en español simple, es cuando el fabricante es responsable porque su producto falló y lastimó a alguien. El foco se mueve, ya no vemos qué hizo la persona, sino si la tecnología funcionó como debía. ¿Y cuándo se considera que un sistema de estos es defectuoso legalmente? Bueno, básicamente hay 3 caminos. El primero, un defecto de diseño. O sea, el algoritmo, el cerebro del coche, estaba mal programado desde el inicio. El segundo, un defecto de fabricación. Algo físico falló, qué sé yo, un sensor, una cámara. Y el tercero, muy interesante, un defecto de advertencia. El sistema no avisó bien de que algo iba mal. Y esto es lo que de verdad lo cambia todo. En los niveles 4 y 5, la persona que va adentro ya no es un conductor. Es un pasajero, simple y llanamente un pasajero. El que maneja legalmente y en la práctica es la inteligencia artificial. Pero a ver, no todo es blanco o negro. Entre el mundo de antes y el del futuro hay una zona gris, una zona legalmente súper peligrosa y confusa. Hablemos del famoso nivel 3. En el nivel 3 la cosa es así. El coche puede manejar solito, pero de repente puede decir, toma el volante, y tiene que ser ya. Entonces la pregunta del millón para los abogados es, en el segundo exacto del accidente, ¿quién tenía el control? Imaginen que este traspaso de control es como una carrera de relevos, pero en plena autopista. Si se cae la estafeta, o sea, si ocurre el accidente justo en ese momento, ¿de quién es la culpa? ¿Del corredor que la pasa, que sería la IA? ¿O del que no la agarró a tiempo, que es el humano? Es un lío tremendo. Y todo esto nos lleva a una realidad legal completamente nueva. Olvídense de las disputas simples de conductor contra conductor. Ahora, encontrar al culpable es como dirigir una orquesta entera de posibles responsables. Antes, una demanda era, digamos, un dueto. Sencillito. Un conductor contra otro. Las líneas de quién era responsable eran, pues, bastante claras. Pero ahora es una orquesta sinfónica. La culpa podría ser del que fabricó el coche, o del que programó el software, o de la empresa que hizo los mapas digitales, o hasta de la ciudad, e incluso de la empresa de ciberseguridad que no protegió el sistema. Es una locura la cantidad de partes que pueden estar involucradas. Y claro, toda esta complejidad nos lanza de cabeza a pensar en el futuro de la culpa. Es un campo minado de preguntas sin respuesta, para la ley, para las aseguradoras y quizás lo más importante, para la ética. El tema de los seguros, por ejemplo,
Va a dar un giro de 180 grados. Vamos a pasar de las pólizas que cada uno tiene para su coche a pólizas comerciales gigantescas para los fabricantes. Imagínense, incluso se habla de crear fondos sin culpa para que paguen rápido a las víctimas, mientras por detrás los gigantes tecnológicos se pelean por ver de quién fue el error. Pero claro, para saber quién tuvo la culpa, hay un problemón. El problema de la caja negra. El tema es que, ¿cómo decide la inteligencia artificial? Muchas veces es un misterio. Es opaco, súper difícil de entender y, para colmo, las empresas lo protegen como secreto industrial. Para la justicia, esto es un muro casi infranqueable. Es como tener el único testigo del accidente, y que ese testigo sea mudo, y que además hable un idioma que nadie en el planeta entiende. Sabemos que la IA tomó una decisión, pero no le podemos preguntar ¿por qué? Y eso deja a todo el mundo, a las víctimas y a los jueces, en un limbo total. Y esto ya nos lleva al terreno más profundo de todos, la premeditación algorítmica. Estamos hablando de que las decisiones éticas, esas decisiones de vida o muerte, ya no se toman en el momento, se programan en el código, meses o hasta años antes de que ocurra un accidente. Lo que nos deja con la pregunta final, y la más inquietante. Si a un coche se le programa para elegir entre dos opciones terribles, por ejemplo, atropellar a alguien para salvar al pasajero o al revés, ¿quién es el verdadero culpable? ¿El coche? ¿El programador? ¿O la sociedad que permitió que un algoritmo tomara esa decisión? La respuesta todavía no está escrita.